Uno, queridos patitos, estamos en el camino de las elecciones del día 21 de abril y vamos a tratar un poquito de política social. Porque Sumar propone un pacto de país por la sanidad pública para proteger Osakidetza. Hemos de decir que, bueno, todas estas cosas que se han comentado en los últimos tiempos, pandemias, guerras, y lo típico que se ha dicho últimamente, el tensionamiento del sistema sanitario, pero un pequeño detalle, y es que, ¿quién creó Osakidetza? ¿Quién creó Osakidetza? Como servicio público que destruía el hecho de que antes se hablaba de seguridad social como un elemento ligado al trabajo y la evolución a un sistema de sanidad universal que es pionera, Osakidetza en el Estado español. Luego tenemos la ley de Ernest Lluch, Felipe González, el PSOE en 1985-86 de ley de sanidad. Pero ya para entonces estaba creada Osakidetza de 1982. Y por tanto ahí tenemos un marco general donde el sistema del Estado español, in tempore, en la historia del siglo XX, necesitaba de la creación de servicios privados, como la iguala, es decir, el igualatorio médico-quirúrgico, que en comienzos del siglo XX fue un elemento de participación de sectores particulares en forma más o menos cooperativa para la gestión de una salud que solamente estaba destinada, en principio, de manera organizada, a través del marco general del Estado, siempre con la mediación de las empresas, algo que podemos ver actualmente en los Estados Unidos, como por ejemplo la película Chico de Michael Moore. Por tanto, ahí tenemos una evolución importante, porque evidentemente la salud se ha universalizado, lo mismo que a comienzos del siglo XX se universalizó el sufragio, que estaba de manera censitaria, que estaba en el ámbito masculino y luego se amplió a toda la población. En el ámbito de la política social, pues evidentemente en el ámbito sanitario se detrayó del hecho de estar ligado a la condición de trabajador para ser sustraído de ese ámbito para sumarse al ámbito de los derechos colectivos como servicio básico del estado de bienestar. Y sobre todo en los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, en el ámbito europeo, fueron los 30 gloriosos, como fueron de 1945 a 1975. Por ejemplo, en el Estado francés. Evidentemente, está el informe de Nishan y Osborne de 1972, el cuestionamiento del sistema de estado de bienestar y sobre todo la llegada de Thatcher y de Ronald Reagan. Ronald Reagan, que hizo una operación en 1981 con respecto a los transportes que luego replicaría prácticamente unos 30 años después, Pepiño Blanco, con respecto a los mismos trabajadores, aunque con una vertiente bastante más dura, aparentemente, lo cual resulta curioso que un gobierno socialista como el de Zapatero y Pepino Blanco fueran mucho más lejos que lo que hizo Ronald Reagan en 1981. Pero bueno, está claro que la deriva está decalada en varias décadas en el Estado español y costó hasta la llegada de los socialistas en los años 80 para poner un marco general donde los servicios públicos básicos fueran socializados, lo cual llevó la contraparte en Estados Unidos cuando el senador Moynihan y Hillary Clinton, en el año 92-93, empezando el mandato de Clinton, hubiera una comisión que intentó hacer una universalización del servicio de salud, pero que no fue suficiente. Luego llegará el Obamacare. Pero, evidentemente, tenemos Osakidetza como un sistema creado por Euzko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco, en los años 80 en Euskadi. Tenemos, hace unos años, que en el Estado español el único lugar donde se había inaugurado un hospital nuevo fue en Eibar. Y fue a iniciativa e impulso del gobierno vasco, lo cual evidentemente es algo a constatar. El hecho de que se hagan nuevos hospitales, nuevos centros de salud. En Getxo, con 75.000 habitantes, hay 3 centros de salud, como son Alango, Bidezábal y Las Arenas. Y evidentemente tenemos el nuevo hospital, el Alfredo Espinosa,
que fue consejero de Sanidad del primer gobierno vasco de 1936-37 y que fue bajado en avión en la playa de Zarauz y llevado a Vitoria para acabar siendo fusilado. Y evidentemente es su memoria la que cuidamos cuando entramos en el hospital Alfredo Espinosa y está en el mural entrando a mano derecha. Y como él, tenemos el proyecto en Tolosa, el proyecto en Durango y la situación respecto a los grandes centros como la protonterapia en Donosti y muchos otros avances que pueden ir en el futuro en la mejora de esta situación. Porque evidentemente tenemos eh, un marco general donde, como se ha comentado, y lo ha dicho bastante gente, tenemos un mundo en donde ese tensionamiento, pandemias y todo esto no oculta un pequeño detalle respecto a la evolución de la propia sociedad, porque no podemos tratar de la misma manera un sistema sanitario con una pirámide invertida o natural, llamémosle de esta manera, aunque no sea muy correcto, respecto a lo que, por ejemplo, podemos ver la pirámide poblacional de 2024 de India y de China, lo cual nos lleva a una pirámide hacia arriba con una base amplia de juventud en el caso de India, y en China en 2023 perdieron 2 millones de habitantes, lo cual me lleva también al hecho de que Rusia en el ámbito de la pandemia, solamente en las grandes ciudades, en el ámbito europeo, que es donde vive la mayor parte de la población, pudo perder medio millón o 1 millón de habitantes. Y luego, evidentemente, en esos 7 millones largos de ciudadanos que se perdieron por la pandemia última en el mundo, pues en buena medida muchos fueron de 75 años para arriba, lo cual no es óbice para evitar el hecho de que la población está envejeciéndose en todo el mundo, salvo en África y en Corea del Sur, Japón, todos estos países de Asia, también China, y también en América, también en el ámbito de Estados Unidos, no porque tienen ese influjo de las migraciones y evidentemente eso influye en cuáles son las necesidades básicas para la atención sanitaria, la atención de proximidad en los ambulatorios, la atención en servicios especializados, porque la gente va empezando a necesitar mayores atenciones con mayor atencionalidad, es decir, con mayores recurrencias, no sin ser enfermedades crónicas, pero sí mayores recurrencias, por ejemplo, en ámbito oftalmológico, o en dolores crónicos también, en ámbitos que requieren una constancia y que cargan de trabajo a los profesionales, ya sean los genéricos, por decirlo de alguna manera, como los especializados. Y por lo tanto ahí están todas las urgencias, ambulatorios, los hospitales y todas las instancias que requieren introducirse en todas estas políticas sociales. Y por supuesto, dentro de esto está la política sociosanitaria, en donde nos encontramos que las instalaciones geriátricas requieren de una capacitación. No capacitación que habitualmente se suele olvidar porque las gentes que son familiares de estas personas que pueden requerir una necesidad especial, recurrente y continuada, pues evidentemente tienen una vida, viven en un lugar y pueden estar lejos de esa necesidad y cuando se dan cuenta pueden ir a un lugar distinto y ser un tránsito que les cuesta tiempo y dinero. Y por lo tanto ahí tenemos que hacer memoria cada cual con lo nuestro, por ejemplo con el ámbito del mallado, decíamos hace unos días, temas de infraestructuras, que es importante poder acceder más prontamente a los lugares. Mi abuela paterna estaba con problemas de salud y fue llevada a un centro geriátrico en Poveña, en Musquiz. En esos tiempos, afortunadamente, ya se había inaugurado el tema de Rontegui y había la disposición de este hecho pasando por Rontegui para Caldo y en ese momento ya afortunadamente
se acababa de inaugurar el puente sobre lo que es el Barbadún y había la posibilidad de no pasar por el centro de Mosquiz y ir a este lugar de Poveña. Pero, evidentemente, como habría sido de haber tenido su fluvial y haber podido salir del ámbito de Guecho a Palacio de Artaz a bajar por su fluvial y ir a Bayonti e ir por ahí hasta Musquiz, lo cual habría cortado el tiempo, habría amplificado la posibilidad de estar con el familiar allí y volver. Evidentemente esto es el tránsito y la cercanía. Y si, aparte de todo esto, fuera posible tener en tu propio municipio un lugar donde la gente mayor pudiera seguir viviendo si puede vivir en una casa propia pero tutelada. Sí hay casas tuteladas, pero esto sería otra cosa y estamos en el Centro Intergeneracional de Romo, que es una experiencia piloto que está subvencionado con fondos europeos que incorpora a todos estos ámbitos de políticas sociales un proyecto innovador que puede servir de tractor para dos facetas que se puedan incorporar. Una, esta, de que los familiares puedan vivir cerca de sus amigos, cerca de sus familiares y tener una capacitación de un final de vida en donde puedan seguir teniendo capacidades propias de desarrollo en su propio hogar, pero con una cierta cercanía. Y habitualmente se suele decir que la gente joven necesita de acompañamiento en el aprendizaje. Hay una persona que cuando lo comenté en redes sociales me dijo, los menas. ¿Cómo? ¿Qué menas? Es un proyecto de gente que está emancipándose. Por lo tanto, que van a ser menas. No son menores, ni acompañados ni no acompañados. Son gente joven del municipio que necesitan arraigo porque si no, igual se van a Sopela, o a Leyoa, o a Erandio a vivir, o todavía más lejos. Y por tanto, la necesidad de generar arraigo también pasa por la oportunidad del tránsito desde el hogar familiar, pasando por este centro intergeneracional en donde hay gente de edad plateada, de juventud avanzada, que les pueda acompañar con esos servicios cruzados, en donde unos y otros se acompañen y acompasen durante un cierto tiempo, en el caso de los jóvenes, durante un tiempo tasado, que puedan tener esa convivencia para luego poder dar el salto a una vida distinta. Por tanto, este centro intergeneracional es algo importantísimo y que acompaña a esta política social con marchamo de Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco. Y por supuesto, las instituciones forales incorporan todo este ámbito de los centros de mayores. Evidentemente en Guecho hay un centro de mayores controlado por la institución municipal, pero como todo el mundo creo que sabe, en el ámbito de las diputaciones forales, el responsable de los ámbito de estos centros de mayores es el ámbito foral. Recordamos el hecho de que el señor Pablo Iglesias, cuando el tema de la pandemia, como vicepresidente, dijo, esto es para mí todo, y yo lo organizo todo. La mentira, porque las comunidades autónomas o las diputaciones forales, en el caso del País Vasco, es el responsable último de estas políticas. Y tenemos el hecho de que hay un porcentaje reservado en residencias propias de la Diputación o concertadas con otras, creo que es un 25%, para el ámbito público. Por supuesto, con el tema de la garantía de sostenibilidad y el pago previo y todo aquello que sería largo y prolijo de mencionar. Pero las políticas públicas sociales deben de incorporar toda esta economía en donde algunos tienen un chip que ha venido machaconamente siendo introducido y es que va a haber recortes. Todos recortes. La política neoliberal de todo el mundo es quitarnos todo lo público, quitarnos todas las residencias, privatizarlo todo. Es algo horrible. Y parece que ha escalado el mensaje. El compromiso con lo público estriba en que la gente paga impuestos y esos impuestos llegan a una saca común.
Y de esa saca común, en el ámbito vasco, surgen el pago de los presupuestos a nivel de comunidad autónoma, de las 3 diputaciones y de los 251 ayuntamientos. Cada cual tiene su competencia y cada cual requiere el hecho de suministrar unos beneficios sociales tangibles porque el pago de impuestos es aquí y por lo tanto hay un tránsito directo del pago de impuestos a la recepción de esos beneficios a través de políticas públicas. Esto evidentemente en otros lugares está bastante más lejano, pero aquí es algo muy cercano y muy visible. Muy visible de verlo claramente en tu cercanía. Por tanto, cuando Sumar primero propone un pacto de país de la sanidad pública para proteger Osakidetza ya está protegida. Siempre hay mejoras que hacer. No voy a decir que todo es mejorable, porque evidentemente lo de mejorable implica en qué ámbito y elegir en política, elegir es una necesidad porque siempre hay recursos finitos y las posibilidades, las potencialidades son muy grandes a la hora de hacer políticas públicas. Porque si la gente mira única y exclusivamente y las políticas públicas del estado de bienestar, miramos educación, que hay quien dirá, es que cada vez hay menos niños y por tanto gastemos menos en niños, gastemos menos en educación, en colegios. Bueno, ahí chocarás con algún sector de la población, ¿verdad? En salud, que gastemos más en salud, más en médicos. Eso sí, olvida Sumar un pequeño detalle, y es que las plazas MIR vienen determinadas por el Ministerio de Sanidad, que directamente no tendría que existir, porque la señorita Mónica García tiene la curiosa circunstancia que había sido la jefa de la oposición en la Asamblea de Madrid y ha ido al gobierno para hacer la oposición desde el gobierno de España a la Asamblea y el gobierno de la Comunidad de Madrid, lo cual es alucinante porque en teoría hay otras 16 comunidades que pueden tener otra circunstancia distinta de la Comunidad de Madrid y por tanto no puedes hacer una política general a través de leyes en el Congreso o de decretos a través del Consejo de Ministros con la mirada en Madrid, porque no estás haciendo una política sino para el conjunto del Estado, sobre todo teniendo la ausencia de competencia real que está transferida la sanidad a las comunidades autónomas, bien porque la exigieran en los años 80 las nacionalidades, bien porque luego, a través de los pactos autonómicos, el PP y el PSOE la transfirieron a través del pacto autonómico del 93 y luego ejecutado finalmente en el año 99, 2000, 2001 y con el añadido aquel del llamado céntimo sanitario, que no fue ni un céntimo ni fue realmente sanitario, pero las cosas son como son y no como algunos la cuentan. Por tanto, las políticas públicas requieren un ordenamiento en donde haya una transparencia de sentido y de vocación. Porque, evidentemente, como uno no se le ocurre ordenar la carretera como un concepto en el territorio, pensando en los movimientos del día 24 de diciembre por la tarde, pues evidentemente uno no puede establecer cuánta sea la plantilla necesaria en Osakidetza en el pico de funcionamiento de un servicio sanitario. Porque evidentemente no podemos tener servicios públicos que estén cerrados en la práctica, porque no vaya nadie, pero abiertos para el presupuesto. Espero que se entienda el concepto. Pero hay gente que dirá, es que si tú contratas a 100 personas este año y no las contratas otras 100 nuevas en el año siguiente, si abres 3 hospitales este año y no abres otros 3 nuevos el año siguiente, eso significa que estás haciendo recortes. ¿Cómo que estoy haciendo recortes? Además, que una cosa es la apertura de una obra pública y luego el mantenimiento, ya sea en personal como en el propio edificio, que requiere un mantenimiento de las estructuras para un buen funcionamiento a lo largo del tiempo. Todas estas cosas hay que tenerlas en mente como compromisos plurianuales respecto de la plantilla y respecto del propio edificio de los servicios públicos. Y por tanto,
Esto, cualquier gestor sano, con capacidad de mirada larga, debería de tenerlo en cuenta a la hora de decir, bueno, ¿qué? Esto es como cuando Homer Simpson fue inspector de sanidad y decía, bueno, the garbage man can, ¿eh? El basurero puede hacer de todo, eso es milagroso. Pero luego, oye, que el alcalde le dijo, oye, te has gastado en un mes el presupuesto de todo el año, a ver cómo tiras para adelante. Y eso es una responsabilidad que Sumar parece olvidar, sobre todo porque hemos de volver a recordarlo. El servicio de salud está en las comunidades autónomas y Sumar tiene el ministerio en el gobierno de España. Por lo tanto, no ejecuta el gasto en sanidad. Y por tanto, no tiene ninguna responsabilidad cuando hace unas recomendaciones maravillosas, etéreas, que parece que hacen tabula rasa como si todas las comunidades autónomas fueran la Comunidad de Madrid. Y esto no es así. Por tanto, Osakidetza, ámbito geriátrico, el centro intergeneracional como un modelo de éxito para el futuro que otros deberán de asumir también si quieren hacer políticas avanzadas, progresistas y tenemos ahí todo ese ámbito en donde la sociedad vive más, donde la sociedad tiene mayores necesidades, porque ese vivir más tiene unos elementos añadidos de mayores dificultades, por ejemplo, sanitarias, sociosanitarias, y hay que atenderlas porque hay que actualizar. Y esto es bastante foral. Y el PNV habla de la restauración foral plena y a través de este principio podemos entender el hecho de que las instituciones vascas, ya sean diputaciones forales, gobierno vasco, ayuntamientos, sigan teniendo una participación en las políticas públicas siempre desde el hecho de estar en el hoy, pero pensar en el mañana y siempre haciendo actualizaciones para estar pegados en la realidad y siempre teniendo la relación con las asociaciones, con el llamado tercer sector, con los usuarios y siempre teniendo ese tejido de corresponsabilidad, pero con evidentemente la situación de que quien quiere liarla pues puede intentar liarla y hacer ver como que todo va mal, y eso no es una realidad palpable porque la situación es bastante mejor que en otros lugares del Estado español y bastante bien respecto de otros indicadores en el marco de la Unión Europea. Y esto es verificable por cualquiera, así que no vamos a ahondar en ello. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur probat, petit bien.